Muy buenos días, querida iglesia. Es un honor, es un gusto poder nuevamente compartir con ustedes en esta mañana y continuar enseñando lo que el Señor nos manda hacer, que es predicar su evangelio. Estamos compartiendo el evangelio de Juan. Es un evangelio donde realmente nos enseña el apóstol Juan a que nosotros podamos tener bien claro que Jesús es Dios. Sí. La semana pasada Carlos compartía sobre Juan 8, versículo 1 hasta el 11. Pero hoy voy a continuar compartiendo este capítulo desde el 12 hasta el 29. Así que, hermanos, abran su corazón, abran su mente para escuchar la palabra de Dios. Permítame orar en esta mañana y poner en las manos del Creador toda esta bendita palabra para que sea el mover de su Espíritu Santo quien nos ilumine nuestra mente, nuestro corazón, y esta palabra de vida y de poder transforme nuestras vidas más. Que la luz del Evangelio sea el que nos guíe a toda verdad. Señor, usa mi vida, usa mi boca para que tu palabra salga con poder de Dios. Y esta palabra, Señor, quede sembrada en cada uno de mis hermanos que están escuchando. Te doy gracias, Padre, en esta mañana y pongo todo en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos al Evangelio de Juan, capítulo 8, desde el versículo 12. Si ustedes ven en las pantallas, dice así: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de vida. Y inicia diciendo otra vez Jesús. ¿Otra vez de qué? Si ustedes recuerdan, la semana pasada Carlos habló sobre un hecho que aconteció sobre la mujer que había sido encontrada en adulterio. ¿Y qué hicieron los fariseos? Los fariseos tomaron a esta mujer y la llevaron delante de Jesús para que la juzgue. Y todos sabemos lo que pasó. Entonces, después de esto, dice el Señor, otra vez les habló, lo que significa que después de lo que pasó, nuevamente Jesús volvió a seguir enseñando al pueblo, a las personas que estaban presentes, y lanza una palabra poderosa y les dice: yo soy la luz de este mundo. Si ustedes recuerdan que todo esto se dio al siguiente día de las fiestas del tabernáculo, y las fiestas del tabernáculo era la celebración de lo que pasó durante el peregrinaje del pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Y en estas fiestas de peregrinaje ellos celebraban lo que pasó, todos los acontecimientos. Y dice la palabra que ellos realizaban y ponían luces, lámparas grandes que iluminaban y que era una representación de lo que en ese tiempo estaba pasando, lo que había pasado, perdón. Y era que estas luces representaban la columna de fuego. La columna de fuego que guiaba al pueblo de Israel cuando ellos caminaban durante la noche. Entonces la columna de fuego era como una luz que iluminaba el caminar del pueblo de Israel para que tengan esa claridad por dónde iban. Y esta columna era lo que los guiaba siempre. Y yo creo que Jesús toma como una referencia aquellas lámparas que todavía estaban encendidas y dice: yo soy esa luz. El que me sigue, esa luz no se va a apagar. Miren esas lámparas. Y estos hechos surgían al día siguiente. Yo creo que ya las lámparas probablemente estaban apagándose porque ya se había terminado las fiestas del tabernáculo. Dice: y si ustedes me siguen, nunca se va a apagar esa luz. Nunca van a andar en tinieblas.
Y ese contexto de lo que hoy voy a hablar sobre la luz, que Jesús dice, yo soy la luz. Porque Él toma como una referencia que Él es la luz, esa columna de fuego que Dios guiaba a su pueblo en aquel entonces. Y la luz, la columna de fuego, no era una luz para uno apreciar y decir qué linda esa luz, cómo brilla en la oscuridad. Es tan clarita. No, la luz de la columna de fuego era una luz para seguirla. Por eso la luz, si la luz se movía, el pueblo le seguía. Si la luz paraba, el pueblo tenía que parar. Y eso era durante las noches. Y durante el día el pueblo de Israel era guiado por una nube. ¿Sí? Una nube igual que brillaba. Pero aquí está hablando de la luz de la noche. Entonces, así pues, de la misma forma que Dios había iluminado a sus antepasados en el desierto, ahora es el mismo Hijo de Dios encarnado quien les podía iluminar y dispersar las tinieblas de sus corazones. Y no solo a ellos, porque Él dice, yo soy la luz del mundo, lo que significa que es la luz de todos. Hoy en el mundo vivimos un tiempo de oscuridad espiritualmente. Hay mucha gente que no conoce a Dios. Hay mucha gente que no cree en Dios. Y la única fuente de luz que ilumina a este mundo es Jesús. Por eso dice, yo soy la luz de este mundo. Y es esa luz el que quiere mostrarnos nuestro camino. En Salmos 32:8 dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Es esa luz de Jesús la que nos hace entender y nos enseña el camino por donde debemos caminar. Y debemos entender algo con toda claridad, que Jesús no está diciendo, los que están en luz, síganme. O los que están bien, síganme. Eso sería como decir, síganme los buenos. Él no dice así. Lo que dice es, el que me sigue estará en luz. Y Jesús no pone condiciones para seguirlo. Es el efecto que produce cuando lo seguimos. El efecto que produce cuando lo seguimos es iluminación. El Señor nos ilumina y el Señor trae a nosotros lo que Él tiene. ¿Qué hay en el Señor? Hay santidad, hay pureza, hay sabiduría, hay salvación. Entonces eso quiere darnos el Señor, lo que Él tiene. Por eso dice, sígame. Y Él nos hace una invitación para seguirlo a todos. Por eso dice, a todo el mundo. Y esa es la voluntad de Dios. Es el deseo de Dios que todos lo sigamos a Él. Vamos al versículo 13. El versículo 13 dice, entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo. Tu testimonio no es verdadero. Y aquí se genera una gran discusión con los judíos, principalmente con los fariseos. Porque Jesús decía, yo soy. Y los fariseos sí conocían lo que quiere decir esta frase, yo soy. Porque ellos eran muy preparados, eran muy estudiosos. Y ellos significaban que estas palabras significan el nombre de Dios. Entonces para ellos era molesto que alguien venga y diga, yo soy. Porque al momento de escuchar estas palabras, yo soy, lo que estaban diciendo, yo soy Dios. Y les choca. Pero los fariseos le dicen, tu testimonio no es verdadero. Así dice la Escritura. Lo que le están diciendo, tú eres un mentiroso. Tremendo. Y según la tradición judía, para que un testimonio sea verdadero, tenía que ser
por lo menos haber 2 testigos. Ejemplo, si alguien dice, yo soy un buen esposo, ¿quién podría testificar de aquello que él dijo? Sería la esposa. La esposa tendría que decir, sí, en verdad, él es un buen esposo, porque a lo mejor podría decir, no, él es mi cruz. Entonces, así se convalidaría la verdad. Pero Jesús tiene algo que decir, algo tan distinto. Y vamos al versículo 14. Respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros sabéis de dónde vengo, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Jesús les habla muy claro y les dice, mi testimonio es verdadero y no soy mentiroso. Y Jesús da sus razones contundentes de su testimonio. Primeramente les dice, sí, es verdad que para dar un testimonio se necesita 2 personas. Pues yo les voy a decir algo. Yo no soy como ustedes. Ustedes no me conocen. Yo sé de dónde vengo. Yo sé a dónde voy. Mi conocimiento es ilimitado. Yo vengo de la eternidad. En el pasado yo estaba en el mismísimo trono desde la creación del mundo. Yo sé de dónde vengo y a dónde voy, y ustedes no tienen ni idea de dónde vengo y a dónde voy. Eso es lo que le está diciendo. Jesús habla contundentemente. Lo que le está diciendo, yo no soy de este mundo. Versículo 15. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Jesús les dice claramente, ustedes piensan como, o juzgan con la carne. Y juzgar en la carne es juzgar en la oscuridad. Y él dice, yo no soy así. Porque yo no he venido a juzgar a nadie. Yo he venido a salvarlos a ustedes, a que tengan vida eterna. Y yo no juzgo como ustedes. Yo juzgo la vida, juzgo las cosas desde el punto de vista de Dios. Qué tremendo que es Jesús. Versículo 16. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Él da los argumentos de por qué su testimonio es verdadero. ¿Y saben lo que está diciendo? Mi forma de pensar es divina, es eterna. Mi forma de pensar y de juzgar de ustedes, la forma de pensar y de juzgar de ustedes es temporal, es terrenal. Y mi testimonio es el Padre. Y el Padre es verdadero. Y cuando yo doy un juicio, no soy solo yo, sino el Padre da el veredicto. Lo que está diciendo, yo y el Padre somos una sola. Amén, hermanos. ¿Cuántos creen que Jesús y el Padre son una sola? Amén. Versículos 17 y 18. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de 2 hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Jesús dice, es cierto, la ley dice que no valía el testimonio de uno solo. Tenían que haber 2 testigos para dar un hecho. Pero Jesús le dice así, existen 2 testigos. Yo soy el un testigo. Yo soy. Y el segundo testigo, el que da testimonio de mí, es el Padre. Y ahí cumplo la ley. Porque la ley decía que deben haber 2 testigos. Y les dice, yo soy el un testigo, porque sé de dónde vengo y a dónde voy, sé quién soy.
yo el uno y el Padre es el otro. Y cuando escuchan esto, los fariseos se enojan más, porque ellos no podían aceptar esto. Ellos seguían creyendo que Jesús era una persona normal y corriente como nosotros, que era el hijo de José, que era el hijo de María, el hijo del carpintero, y nunca creyeron que Jesús era el Hijo de Dios. Ellos se enojan mucho y empiezan a burlarse de Jesús. Y en el versículo 19, ¿qué dijeron? Dice, ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocéis, también a mi Padre conoceríais. Esto pareciera una pregunta muy sincera, pero en realidad es una burla, porque Jesús está hablando espiritualmente. Él les está diciendo, síganme, que yo soy la luz. Yo conozco el pensamiento de Dios. Y les dice, si ustedes me conocieran a mí, conocieran a mi Padre. Si ustedes me siguieran a mí, conocieran al Padre. Yo soy la luz. Quien me conoce a mí, conocen al Padre. Y esto les estaba hablando a los fariseos, que eran los máximos conocedores de la palabra de Dios. Y es por eso que ellos se molestan mucho. No podían entender cuando Jesús les decía, yo soy. No acababan de entender. ¿Por qué no entendían? Porque las cosas espirituales solamente se disciernen con el Espíritu. No tenían el Espíritu de Dios todavía. Versículo 20. Y estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Querida iglesia, todas estas enseñanzas que Jesús estaba haciendo, le estaba enseñando en un lugar del templo que se llamaba el lugar de las ofrendas. ¿Y saben lo que dice Jesús? ¿Por qué ustedes no me creen? Y él le dice el argumento. Porque su forma de pensar es siempre limitada, es siempre terrenal. Y yo no pienso como ustedes, yo pienso como Dios. Y la única manera de cambiar nuestra mente de pensar, nuestra forma de juzgar, es cuando nosotros empezamos a seguir esa luz de Cristo. Porque ¿qué pasa cuando nosotros le seguimos? Nuestra forma de pensar cambia, la cosmovisión cambia. ¿Por qué? Porque comenzamos a seguir esa luz que es la única que nos puede guiar a hacer bien las cosas. La luz, hermano, nos ilumina. La luz nos guía en todo. Y cuando nosotros empezamos a seguir la luz, Él está en nuestra mente, Él está en nuestro corazón, Él está en nuestros pensamientos. Nuestra forma de pensar es diferente. Pregunto, querida iglesia, ¿ha cambiado tu manera de pensar? ¿Consideras a Dios en tus pensamientos, en tus planes, en tus sueños? ¿O tu juicio sigue siendo carnal? Cuando piensas en una decisión, ¿consideras la luz a la hora de tomar decisiones? ¿O crees que eres perfecto? El cristianismo es una transformación de mente. Si tu mente no está cambiando, probablemente no estás siguiendo la luz. Tu forma de ver las cosas deben ser totalmente distintas a las que eran antes. Cuando uno sigue la luz de Cristo, uno detesta el pecado. Sin Cristo, pecar es algo normal, querida iglesia. Pero cuando uno sigue la luz, las cosas cambian. Uno empieza ya a desechar
todo lo que no le agrada a Dios. Y de pronto empieza a nosotros a interesarnos, incluso hasta crecer espiritualmente. Eso no pasaba antes. Pero ¿eso qué produce? Cuando le seguimos a Cristo. Porque Él es la luz. Y nuestra mente comienza a ser transformada por medio de la renovación del entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Eso provoca la luz cuando le seguimos a Él. ¿Cuántos creen eso? Versículo 21. Otra vez les dijo Jesús: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. ¿A dónde iba a ir Jesús? Al cielo. Pero antes de eso, Él tenía que morir en la cruz, tenía que resucitar y ascender al cielo. Y Él dice, y el tiempo se está acabando. Yo me voy y me van a buscar, pero ya va a ser demasiado tarde. Porque donde yo voy, ustedes no pueden venir. No les está diciendo, yo no les voy a dejar entrar al cielo. Lo que le está diciendo, ustedes así, en esa condición, no pueden llegar a la presencia del Padre. No pueden llegar con ese pecado. Eso les está diciendo. Por eso les dice, ustedes van a morir en ese pecado. ¿Y cuál es el pecado que Jesús veía en los fariseos, en los judíos? Era un pecado que se llama incredulidad, querida iglesia. No querían creer que Jesús era el Hijo de Dios. No querían creer que Jesús era la luz. Porque Jesús siempre les estuvo diciendo, sígame, sígame, créame. Y ustedes como no creen, y ustedes como se resisten a seguirme, entonces van a morir en vuestros pecados. Y así como están, no van a poder ir al cielo. Así es, querida iglesia. Para entrar a la presencia de Dios, tenemos que entrar puros. Y es verdad, uno puede pecar. Pero también el Espíritu Santo nos redarguye para que nosotros podamos arrepentirnos de los pecados y el Señor nos perdona. Entonces cuando nosotros nos hayamos arrepentido de nuestros pecados, sí podemos entrar al cielo. Versículo 23. Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Cuando Jesús dice, vosotros sois de abajo, lo que está diciendo, vosotros sois de la tierra, sois de este mundo, pero yo no soy de ahí. Yo soy de arriba, yo soy celestial, yo soy del cielo. Es lo que está diciendo. Y también Él da su punto de vista, el por qué ellos se comportan así. Lo que le está diciendo, a ustedes les importan más las cosas terrenales. Pero a mí me importan más las cosas eternas, las cosas celestiales. Pero ustedes tienen sus afectos en este mundo. Si yo pregunto a alguien, ¿qué deseas en esta vida? ¿Qué deseas en este mundo? Y probablemente alguien me va a decir, bueno, yo deseo para mí, para mis hijos, que ellos tengan un buen futuro. Voy a esforzarme mucho para que ellos tengan una buena instrucción y cuando crezcan sean profesionales, vayan a buenos colegios, buenas universidades. ¿Y qué más? Yo deseo que podamos ahorrar, podemos trabajar fuertemente para que podamos comprar nuestra casa, podamos comprar nuestro vehículo. ¿Hay algo de malo en todo esto? No, para nada. Es lo que todos desearíamos, porque vivimos en este mundo, vivimos en la tierra,
Y está bien. Pero es raro escuchar cuando alguien le pregunta, ¿qué deseas en este mundo? ¿Qué deseas en esta vida? Es muy raro escuchar que alguien diga, ¿saben qué? Mi deseo es prepararme para servir a Dios. Mi deseo es leer la Biblia todos los días y grabarme los versículos. Mi deseo es ver a mis hijos sirviéndole a Dios. Miren lo que dice la Escritura en Colosenses 3:2. Dice así, poned la mira en las cosas de arriba, no en la tierra. Y esto no significa que uno diga, no, entonces yo voy a renunciar a mi trabajo, voy a renunciar a todo y voy a dedicarme a las cosas de arriba. No, de ninguna manera, no está diciendo eso. Lo que está diciendo es, tú puedes tener todos estos sueños, tú puedes tener todos estos anhelos, pero también como hijo de Dios, como hija de Dios, también tienes que tener planes en las cosas de arriba. Por eso dice, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. No está diciendo que descarten las cosas de la tierra. Cuando nosotros seguimos la luz, el cielo para nosotros es muy importante. ¿Por qué? Porque vamos a llegar allí un día. Y es nuestra responsabilidad como padres guiar a nuestros hijos. ¿Saben cuál es el éxito de todos nosotros? El éxito total no es ser famoso, no es tener tanto dinero, no es ser tan importante. El éxito de los cristianos es y debe ser llegar a la presencia de Dios. Porque eso sí es eterno. Todo lo demás es transitorio. ¿Cuántos creen eso? Eso es nuestro éxito, querida iglesia. Llegar a la misma presencia de Dios. Porque allí todos vamos a llegar. Vamos a ir al cielo. Entonces por eso debemos también tener planes. Tener metas. ¿Qué vamos a hacer con nosotros? Es lindo que alguien diga, ¿saben qué? Yo quiero servir al Señor todo el tiempo. Yo quiero envejecer sirviéndole al Señor. Eso sería un buen plan, porque eso es para vida eterna. Pero normalmente no se escucha, y por eso Jesús dice, ustedes piensan como piensan en la tierra, pero se olvidan de arriba. Y esta es una advertencia, querida iglesia. Cambiemos nuestra manera de pensar. Las cosas de arriba son sumamente importantes y no debemos descuidar. Avancemos, versículo 24. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Es interesante cuando dice, si no creen que yo soy. Pareciera que cuando uno escucha esta palabra, yo soy, es una palabra incompleta. Pero Jesús es claro. Si no creen que yo soy la luz, en sus pecados van a morir, les dice. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros debemos de creer en el Hijo de Dios, que Él es la luz, que Él es el camino al cielo, que Él es el camino al Padre. Y cuando Él habla y dice yo soy, es una frase que Él utiliza siempre y que es muy conocido por los judíos. ¿Por qué? Porque estas palabras ya se repiten en el Antiguo Testamento. En Éxodo 13:14, voy a resumir lo que dice allí. Dice que Dios llama a Moisés para que sacara al pueblo de Israel de Egipto. Y cuando Moisés le pregunta, y si los israelitas me preguntan, ¿de parte de quién vengo o cuál es el nombre? ¿Qué les voy a decir? Y Dios les dice, yo soy el que soy.
Aparentemente es una palabra incompleta. Pero a Jesús ahora pone sentido en aquellas palabras. Y empieza a decir, yo soy. Y si ustedes recuerdan en el capítulo 6, comienza a decir la primera vez esta palabra, yo soy el pan de vida. Y ahora Jesús dice, yo soy la luz. Y es la segunda vez que repite. Y en el Evangelio de Juan encontramos 7 veces esta palabra, donde él dice, yo soy esto. Más adelante dice, yo soy la resurrección, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y él lo que está diciendo es, ¿quién es en verdad? Él se está mostrando ante su pueblo, ¿quién es él? Pero la gente no le cree y no le siguen. Por eso les dices, ustedes van a morir en vuestros pecados, en ese pecado de incredulidad. Querida iglesia, el pecado de incredulidad es tremendo. La Biblia es bien clara cuando nos dice, el que no cree está condenado, dice. Gracias a Dios que aquí todos creemos. Gracias a Dios. Den un aplauso a Dios. Versículos 26 y 27. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero. Y yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Jesús les dice, si yo me pusiera a juzgarles a ustedes, tendría mucho que decir. Hay mucha tela que cortar. Pero aún no es mi tiempo. Yo no voy a juzgarlos. Yo no juzgo como ustedes. Pero el que me envió es verdadero. Y está hablando del Padre. Y dice Jesús, yo no hago nada de lo que no me diga mi Padre que yo haga. Todo hago lo que Él me dice. Todo lo que yo hablo es de parte de mi Padre. Porque el Padre que me envió a que haga su voluntad. Pero ellos no querían creer. Él estaba hablando del Padre. Que todo lo que hacía, todo lo que hablaba era de parte del Padre. Pero ellos no entendieron que hablaba del Padre. Versículo 28, les dijo, pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Ellos no creyeron que Jesús era el Hijo de Dios. Ellos siempre creyeron que Jesús era el hijo del carpintero, que era el nazareno. Ellos siempre creyeron que era una persona común y corriente, a pesar de todas las demostraciones que él había hecho, porque debemos entender que él hizo señales, muchas señales, con un propósito de enseñar quién era el que hacía todo esto. No era que de loco o de pronto él decía, yo soy lo que soy. Primeramente él demostró que no era una persona común y corriente como nosotros. Pero aún así, los fariseos no querían creer. Estaban tan necios, tan endurecidos el corazón. A pesar de todo lo que habían visto, todo lo que habían escuchado, se negaban rotundamente a creer, a pesar de todo el conocimiento que tenían. Pero cuando dice, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. Lo que está hablando cuando habla de ser levantado, está hablando de lo que va a pasar en la cruz. Lo que Él va a morir en la cruz, pero que luego va a resucitar
y luego va a ascender a los cielos. Y cuando suceda esto, dice, ustedes sí me van a conocer. ¿Por qué? Porque esto va a ser visible. Muchas personas van a mirar todo este hecho. La muerte, la crucificación, la resurrección. Y cuando pase esto, ustedes van a creer. Lo que el Señor estaba anticipando era su muerte y su resurrección. Eso le estaba diciendo. Y Él dice, todo lo hago porque mi Padre me ha dicho que haga esto. Lo que Él estaba diciendo es, yo voy a morir por ustedes, por sus pecados, incluso por sus pecados de incredulidad, yo voy a morir, pero también voy a resucitar un día. Y luego miré al cielo donde mi Padre. Pero nada de eso les hacía entender o abrir el entendimiento, principalmente de los fariseos. Estaban ciegos, estaban sordos. Versículo 29. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Jesús le dice, yo nunca estoy solo. Siempre mi Padre está conmigo. Por eso yo soy la luz del mundo, para que ustedes anden conmigo. Hay una promesa del Señor Jesús, que dice que Él estará con nosotros todos los días de nuestra vida. Así como en aquel tiempo el Padre estaba con el Hijo todo el tiempo, así también el Señor está con nosotros todo el tiempo. ¿Cuántos creen? Mateo 28:20 dice que Él estará con nosotros todos los días de nuestra vida. Es lo que está diciendo. Y para culminar, vamos al versículo 30. Dice, hablando Él estas cosas, muchos creyeron en Él. Querida iglesia, tú y yo somos parte de esos muchos. ¿Cuántos creen? Porque un día escuchamos el Evangelio. ¿Y quién nos convenció? Su palabra. ¿Quién nos limpió? Su palabra. Somos el resultado. Así como en ese tiempo dice que hablando Él estas cosas, muchos creyeron. Pues, querida iglesia, nosotros somos de ese gran grupo de muchos que hemos creído, porque hemos seguido la columna de fuego. Hermano, Jesús dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que verá la luz de la vida. ¿Cuántos creen esto? Ponte de pie, querida iglesia. Vamos a dar gracias a Dios por su bendita palabra. Padre, gracias por hablarnos. En esta mañana, Señor, a la luz de tu palabra, Señor, podemos entender lo que tú eres. Tú eres la luz, tú eres la verdad, tú eres el pan, tú eres la resurrección. Tú eres todo, Señor. Yo te doy gracias, Señor, en esta mañana por hablarnos con toda la verdad y enseñarnos, Señor, que sin ti no somos nada, Señor. Pues ahora si estamos aquí es por tu gracia, Señor, porque tu gracia nos ha alcanzado y somos el resultado de tu bendito amor, Señor. Porque tú nos perdonaste, Señor, un día. Porque tú, siendo Dios, descendiste de los cielos para hacerte hombre aquí en la tierra y pagar el precio de nuestros pecados, tomando nuestro lugar que nos correspondía a cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Y toda la ira de Dios fue descargada en ti, Señor.
Pero tú lo hiciste todo por amarnos, por estimarnos tanto. Y aquí estamos, Señor, agradecidos siempre por todo lo que tú has hecho y por todo lo que tú eres. Padre, te bendecimos en esta mañana, te damos gracias a ti y te damos la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga. La iglesia es como un arco. Un arco transporta agua y Cristo es el agua viva. Un arco nos conecta y como iglesia debemos conectarnos con la gente, velando por los intereses de los demás. Un arco es la fuerza que envía valientes hombres de Dios. Y un arco genera unidad entre dos cosas separadas, Dios y el hombre. Esa es la iglesia, la esposa. Vivamos la iglesia, seamos el arco.